Estamos a 4 de febrero del año 2022 y en este día queremos pedir por el eterno descanso de Teresa Zavala Palacios, de Grisel Gril Ayala, de Erlinda Martínez, de Benedicto, de Cecilia Malagón León. Pedimos también por los misioneros josefinos que recientemente han fallecido. Pedimos especialmente por Monseñor Hermenegildo Ramírez Sánchez y por Ramiro Navas. Pedimos por la salud de Teresa Hernández Macías, de Daniela Hernández Martínez, de Felicitas Martínez Carrizales, de Jonathan Valdés, de Carlitos López Marañón. Pedimos también por Luis Román Herrera Rodríguez. Pedimos por la salud de todos los misioneros josefinos que están enfermos, especialmente del Padre Julio. Pedimos por Matías Barrientos, por Herminia. Pedimos por los secuestrados, por los desaparecidos, por la familia de Salgado, por la familia Salgado Jaramillo, por la familia Ramírez Marañón. Y pedimos por todos los que nos piden oraciones y cantamos. En tu casa estamos, oh Señor, con alegría, porque comprobamos ser hermanos de un Padre común. Somos tus hijos que en torno a tu altar en ti queremos amarnos, Señor. Somos tus hijos que en torno a tu altar en ti queremos amarnos, Señor. Vamos a iniciar nuestra celebración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos y hermanas, para disponernos a celebrar con dignidad estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Y sabiéndonos pecadores, pero confiando en la infinita misericordia de Dios, digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros ten piedad. Oremos. Ponemos todas las intenciones que tenemos ante el altar del Señor, se las presentamos en un momento de silencio a nuestro Dios. Te rogamos, Señor, que la Santa Virgen y Mártir Águeda implore para nosotros tu misericordia, ya que fue siempre grata tanto por la fortaleza de su martirio como por el mérito de su virginidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Vamos a escuchar la palabra de Dios, del libro del Siracide. Como se aparta la grasa de los sacrificios, así fue escogido David entre los hijos de Israel. Él jugaba con leones como si fueran cabritos y con osos, como si fueran corderos.
Joven aún mató al gigante y lavó la deshonra de su pueblo. Hizo girar su onda y de una pedrada derribó la soberbia de Goliat. Porque invocó al Dios Altísimo. Él le dio fuerza a su brazo para aniquilar a aquel poderoso guerrero y restaurar el honor de su pueblo. Por eso celebraban con canciones su victoria sobre 10,000 enemigos y lo bendecían en nombre del Señor. Ya cuando era rey, peleó con todos sus enemigos y los derrotó. Aniquiló a los filisteos y quebrantó su poder para siempre. Por todos sus éxitos daba gracias a Dios Altísimo y lo glorificaba. Amaba con toda el alma a su Creador y le entonaba canciones de alabanza. Instituyó a salmistas para el servicio del altar, que con sus voces hicieron armoniosos los cantos. Celebró con esplendor las fiestas y organizó el ciclo de las solemnidades. El santuario resonaba desde el alba con alabanzas al nombre del Señor. El Señor le perdonó sus pecados y consolidó su poder para siempre. Le prometió una dinastía perpetua y le dio un trono glorioso en Israel. Por sus méritos le sucedió un hijo sabio que vivió en paz. Salomón fue el rey en tiempos tranquilos, porque Dios pacificó sus fronteras, le construyó un templo al Señor y le dedicó un santuario eterno. Palabra de Dios. Bendito sea Dios mi Salvador. Perfecto es el camino del Señor y firmes sus promesas. Quien al Señor se acoge, en Él haya defensa. Bendito sea Dios, mi Salvador. Bendito sea, Señor, que me proteges, que tú, mi Salvador, seas bendito. Te alabaré, Señor, ante los pueblos y elevaré mi voz agradecido. Bendito sea Dios, mi Salvador. Tú concediste al rey grandes victorias, y con David tu ungido y con su estirpe, siempre has mostrado, Señor, tu misericordia. Bendito sea Dios, mi Salvador. Aleluya, aleluya, aleluya. Dichosos los que cumplen la palabra del Señor con un corazón bueno y sincero y perseveran hasta dar fruto. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido tanto, llegó a oídos del rey Herodes el rumor de que Juan el Bautista había resucitado, y sus poderes actuaban en Jesús. Otros decían que Elías, y otros que era un profeta incomparable a los antiguos. Pero Herodes insistía, es Juan a quien yo le corté la cabeza y que ha resucitado. Herodes había mandado apresar a Juan y lo había metido y encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía, no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Por eso Herodes lo mandó a encarcelar. Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida. Pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo, y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar, quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea, con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta y su baile les gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró varias veces, te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella le fue a
a preguntar a su madre, ¿qué le pido? Su madre le contestó, la cabeza de Juan el Bautista. Volvió inmediatamente junto al rey y le dijo, quiero que me des ahora mismo en una charola la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados, no quiso desheredar a la joven, y enseguida mandó un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una charola, se la entregó a la joven y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y los sepultaron. Palabra del Señor. La primera lectura que escuchamos fue del libro del Eclesiástico o Siráside. Y en este libro del Eclesiástico se va a centrar en la figura de David. Y dice que David es apartado, dice aquí, como se aparta la grasa para los sacrificios. Porque la grasa se quemaba en el altar. Entonces ese humo era como símbolo de la oración y de las peticiones que se elevaban de aquel sacrificio, como para pedirle al Señor sus bondades. Habla también de David como alguien que desde niño como que tenía algún don especial. Decía, jugaba con leones como si fueran cabritos y con osos como si fueran corderos. Y va a hablar de una cosa muy especial que hace David, matar al gigante Goliat, que era el gigante, vamos, como el jefe de los filisteos. David, siendo un muchacho con su onda, mata al filisteo. Pero aquí lo que dice es, porque invocó al Dios Altísimo, Él le dio la fuerza a su brazo para aniquilar a aquel poderoso guerrero y restaurar el honor de su pueblo. Por eso las muchachas celebraban que Saúl había matado 1000 y David había matado a 10,000. Y lo bendecían en nombre del Señor. Y van a hacer alusión también a lo que hace David, cómo David logra juntar a las tribus de Israel y cómo logra vencer a los enemigos internos, pero también a los enemigos externos. Ya cuando el rey peleó contra todos sus enemigos y los derrotó. Por todos sus éxitos daba gracias a Dios al Altísimo y lo glorificaba. Amaba con toda el alma a su Creador y le entonaba canciones de alabanza. De hecho, algunos dicen que por tradición que David, que algunos salmos son de David, ¿verdad? Y una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta aquí, como David se le pone como si fuera el que instituyó, pues a este coro o a estos salmistas que alababan al Señor en el santuario. De hecho, decían como que había hecho ¿cómo se llama? Una especie como de institución de salmistas que alababan al Señor. Dice, el santuario resonaba desde el alba con alabanzas en nombre del Señor. Y cómo también el Señor perdona los pecados de David, pero también cómo David se reconcilia con Dios y reconoce sus pecados. Salomón fue rey en tiempos tranquilos porque Dios pacificó sus fronteras. Le construyó un templo al Señor y le dedicó un santuario eterno. Algo que no pudo hacer David, pero Salomón vamos a decir, tenía la tranquilidad de todo su reino gracias a su padre David. Y esto es lo que el libro del Eclesiástico pues, nos pone en este texto del libro del Siráside. Nosotros después, en el Salmo 17, tenemos un salmo que se le atribuye a David, como bien decíamos, y alaba las victorias que Dios le ha dado. Y por eso dice, perfecto es el camino del Señor y firmes sus promesas. Quien en el Señor se acoge, en Él haya defensa. Es ese hombre que clama al Señor. Es ese hombre que confía en el Señor y es el Señor que lo defiende. Bendito sea el Señor que me proteges, que tú, mi Salvador, seas bendito. Te alabaré, Señor, ante los pueblos y elevaré mi voz agradecido. Porque es algo que ven, no solamente como les decía el pueblo de Israel que se juntó, esas 12 tribus que se hicieron un solo pueblo, sino todos los pueblos que contemplan lo que Dios ha hecho por medio de David.
Tú concediste al rey grandes victorias y con David tu ungido y con su estirpe siempre has mostrado, Señor, tu misericordia. De hecho, esa estirpe o esa familia de David se decía que uno de su familia siempre iba a estar en el trono. Es una promesa que Dios le hace a David por medio del profeta Natán. Cuando David quiere construirle un templo al Señor, le dice Dios: dile que él no me va a construir una casa. Yo soy el que le voy a construir una casa y uno de su familia siempre se sentará en el trono por los siglos de los siglos. Y por eso se dice que del descendiente de David, que iba a ser un descendiente de David, que iba a estar en el trono por siempre, y ese hombre o ese personaje o esa persona va a ser vista como el Mesías. Finalmente, con el Evangelio de San Marcos, esto que nos presenta hoy, vemos Herodes ha matado a Juan el Bautista y Herodes le mandó cortar la cabeza. Herodes, crédulo, piensa que Jesús es Juan que ha resucitado y tiene miedo. Y el evangelista San Marcos se encarga de decirnos cómo fue que Herodes mata a Juan. Herodes se dice que se llevó a Juan a la cárcel de Maqueronte. Algunos historiadores antiguos dicen que metieron a Juan a la cárcel pues para que no se hiciera un levantamiento, porque acuérdense que Juan decía que venía a preparar el camino del Señor, el que ya estaba, pues el Mesías, ¿verdad? Que ya estaba cercano, y por eso había que convertirse con un bautismo de arrepentimiento. Entonces, pues muchos acudían a Juan. Entonces, para calmar todo eso, pues manda apresar a Juan el Bautista. Una de las cosas que dice el Evangelio es que Juan había denunciado que Herodes y Herodías no debían estar casados porque eran cuñados. Y entonces aquí el texto nos dice que Herodías pues quería vengarse. Va a llegar el día de la venganza, el día en que Salomé, hija de Herodías, baile ante Herodes. Herodes haga una promesa loca: te daré lo que quieras, aunque sea la mitad de mi reino. ¿Qué le pido?, le dice Salomé a Herodías. Pídele la cabeza de Juan el Bautista. Y como estaba frente a todos los invitados y como no quería quedar mal, dice que manda al verdugo. El verdugo fue, le cortó la cabeza, se la puso en una charola, se la dieron a la joven y ésta se la dio a su madre. Al enterarse de todo esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. ¿Cómo vamos a decir, por el respeto humano, Herodes se deja llevar? Porque se decía que le gustaba escucharlo, que lo confundía, sí, pero le gustaba escucharlo. Pero cómo, por no quedar mal delante de sus convidados, es capaz de quitarle la vida a alguien que él admira, a alguien que le gusta escuchar sus palabras, a alguien que sabe que tiene algo especial en su persona. ¿Le importa más su promesa? Y acaba con la vida de Juan. ¿Qué podemos aprender de estas lecturas para nuestra vida? Con la primera lectura es importante que nosotros tengamos en cuenta esto que nos presenta hoy el texto acerca de David. De David vemos que juega con animales peligrosos. De David vemos que con su onda mata al gigante Goliat. De David vemos que pacifica a sus enemigos. De David vemos que se arrepiente de sus pecados. Y de David vemos que forma, vamos a decir, unos salmistas para que en el santuario del Señor entonen alabanzas a Dios. ¿Qué se dirá de nosotros cuando terminemos esta vida? Porque de David ya enumeramos las cosas que ¿cómo se llama?, que hizo durante su vida. Hay que preguntar si nosotros también de repente, ¿qué hemos hecho durante nuestra niñez, nuestra juventud, nuestra edad adulta? ¿Cuáles son las cosas buenas que se podrían decir de nosotros? ¿Cuáles son las actitudes que nosotros tenemos ante las fallas que hemos tenido? Si nos arrepentimos, no nos arrepentimos, si nos consideramos amigos de Dios o no nos consideramos amigos de Dios, si pacificamos nuestro interior. David pacificó, les decía, su pueblo y pacificó a los que estaban alrededor.
Y cómo también a veces nosotros hay que pacificar, pues a lo mejor no vamos a hacer guerra contra toda la gente, ¿verdad? O vamos a hacer guerra contra nuestros enemigos, pero sí tenemos que pacificarnos, ¿verdad? Sí tenemos que tratar de llevarnos bien. Sí tratar de tener un gesto amable hacia las otras personas. Sí tratar de cuidar nuestro interior y cuidar a los demás. Sí tratar de reconocer nuestras faltas cuando hayamos pecado y pedirle perdón a Dios de todo corazón. Y como David, saber alabar a Dios. Alabarlo con nuestras actitudes, alabarlo con nuestros pensamientos, alabarlo con las obras que hagamos cada día. Esa tiene que ser nuestra mejor herencia, como fue la herencia que dejó David para con su pueblo. Esto con la primera lectura. En el Salmo 17 yo les decía que cuando invocamos al Señor, el Señor nos protege, el Señor nos cuida. De hecho, hace un pacto con David que uno de su estirpe va a estar siempre en el trono, como decía al final. Tú concediste, Rey, grandes victorias con a David tu ungido, y con su estirpe siempre has mostrado, Señor, misericordia. Y creo que la misericordia de Dios, cuando nosotros lo invocamos, Él nos escucha. Dios nos echa para atrás en su promesa. Dios siempre está cuidándonos, Dios siempre está protegiéndonos, Dios siempre está a nuestro lado, Dios siempre camina al ladito nuestro. Pero también hay una cosa que tenemos que tener en cuenta en esto que dice la palabra de Dios. Que Dios siempre mostró misericordia con la familia de David. Y como también con nosotros ha mostrado misericordia con nuestras familias. Ha mostrado misericordia con nuestra comunidad. Ha mostrado misericordia con nuestro país a pesar de la violencia, a pesar de las cosas que son feas, de las cosas que son de la gente que hace daño, de la gente que roba, de la gente que maltrata, de la gente que abusa, de la gente que corrompe a menores. De repente, ante todas esas cosas, Señor, sigue suscitando gente buena, gente linda, gente amable, gente que respeta, gente que cuida, gente que lucha por la vida. Y no nos deja. A pesar de que a veces el pecado parece ganar terreno, el Señor sigue suscitando corazones buenos, el Señor sigue suscitando personas que son amables, personas que son comprometidas, personas que dan la vida. Hoy celebramos a Águeda y creo que en esta mártir pues vemos el testimonio de una jovencita que da su vida por amor a Dios. Y por eso también nosotros en este día pues también tenemos que tener en cuenta esto, ¿verdad? Que el Señor va a tener misericordia con nosotros a pesar de las cosas malas que nos toque ver y que nos toque vivir. Con el Evangelio de San Marcos, esto que nos presenta hoy el evangelista es importante. Yo les decía que Herodes, por el respeto humano o por no quedar mal con sus invitados, por no echarse para atrás a una promesa que era descabellada, matar a alguien que admiraba, matar a alguien que le gustaba oír, matar a alguien que estaba haciendo la diferencia en Israel. Pues nosotros a veces queremos también, estamos tentados, así hicimos una apuesta, así dijimos una palabra, pues de repente que nos digan cobardes por no hacerlo, pero hay cosas que a veces puede estar en juego nuestro buen nombre, puede estar en juego nuestra libertad, puede estar en juego nuestra cordura, puede estar en juego nuestra vida, puede estar en juego la vida de los otros. Y a veces por no quedar mal, pues de repente hay cosas que se hacen sin pensar. Yo me acuerdo ahorita que estaba hablando de eso, que se hacen cosas sin pensar. Una vez mi hermana, que vive en San Luis, me platicaba que una vez de un puente, en tiempo de Navidad, había gente que estaba tirando como cohetes así, fuegos artificiales que explotaban a los carros que pasaban abajo del puente. Y no eran niños, ni eran jóvenes.
era gente adulta. ¿Y cómo no se ponían a pensar que podían hacer daño a las personas? Y ellos se estaban divirtiendo. Y cómo hay gente que de repente dice, ¿a qué no haces esto? Y uno, por no quedar de cobarde, de repente hace tonterías. Y como les digo, pone en juego su buen nombre. Pone en juego el buen nombre de la familia. Pone en juego tantas cosas. Y por eso no hay que ser como Herodes, ¿verdad? Que se perdió de escuchar la palabra de Juan. Que se perdió de la vida de aquel que admiraba. Que se perdió de la vida de aquel que estaba marcando la diferencia en Israel. Y después sentía pues ese remordimiento. Al oír de Jesús decía, es Juan el que yo le corté la cabeza y ha resucitado. Y a veces, ¿cuántas veces nosotros, a veces cuando hacemos una cosa mala, el remordimiento nos come? Y por eso es bien importante que nosotros, si en algún momento dijimos que íbamos a hacer algo y vemos que eso va contra nuestra dignidad, contra la dignidad del otro, contra nuestra integridad, contra la integridad del otro, podemos decir, no lo hago. Y aunque nos digan cobardes, y aunque nos digan que nos faltan pantalones, y aunque nos digan, tenemos derecho a decir, no quiero. Tenemos derecho a decir, no. No hay que casarnos con ideas absurdas, no hay que casarnos con promesas que no tienen sentido y que de repente, más que bien, nos van a hacer daño. Por eso pidámosle al Señor que nosotros sepamos ser coherentes, ¿verdad? Que sepamos, que nos dé la coherencia que tuvo Jesús, la coherencia que tuvo Juan, a pesar de dar la vida. Juan no se echó para atrás. Va a ser muy, muy diferente la forma de dar testimonio de lo que realmente es importante, el testimonio que da Juan al testimonio que da Herodes. Muy diferente. El testimonio que da Herodes es un testimonio de cobardía. Es un testimonio de alguien que se deja guiar por la presión social. Es alguien que se deja guiar por la presión de los privilegios. A Juan no. Juan, el testimonio que da es un testimonio de amor a Dios. Un testimonio de proclamar su palabra. Con el Salmo 17 recordemos que Dios siempre está con nosotros, que Dios siempre se va a acordar de nosotros. Y finalmente con el libro de Siracide pensemos qué será lo que nosotros dejemos cuando el Señor nos llame a su presencia. Bendigamos al Señor, que nos une en caridad y nos nutre con su amor en el pan de la unidad. Oh Padre nuestro, conservemos la unidad que el Maestro nos dejó. Donde hay vida, que haya amor. Donde hay odio, que haya paz. Oh Padre nuestro. Sigamos haciendo oración, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que los dones que te presentamos en la celebración de Santa Águeda, por tu gracia te sean agradables, así como te fue grato el combate de su martirio, por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque la sangre de la gloriosa mártir Santa Águeda, derramada como la de Cristo para confesar tu nombre, manifiesta las maravillas de tu poder, pues en su martirio, Señor, has sacado fuerza de lo débil, haciendo de la fragilidad tu propio testimonio, por Cristo, Señor nuestro. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos,
cantando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Dios del universo, llenos están los cielos y la tierra, tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto, con nuestro párroco Eleodoro y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, para que así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de nuestra unión fraterna, oremos juntos como Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo aquello que nos quita la paz, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cantamos el Cordero de Dios como señal de paz. Cordero de Dios, que quitas
quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danosla. Y hermanos y hermanas, es Cristo el Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Para los que no han podido comulgar, hacemos la comunión espiritual. Jesús mío, creo que estás en el Santísimo Sacramento. Te amo y te deseo sobre todas las cosas, pero ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya hubieras venido, me abrazo y vino todo contigo. Concédeme vivir siempre según tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Amén. Oremos. Señor Dios, que coronaste entre los santos a la bienaventurada Águeda por la doble victoria de su virginidad y de su martirio, concédenos por la eficacia de este sacramento que, venciendo valerosamente todo mal, consigamos la gloria del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Que el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Le cantamos a nuestra Madre el canto de salida. Madre, eres ternura, eres una flor blanca y preciosa, llena de amor. Sí, Señora, ven a mí, ven a mí, cúbreme con tu manto lleno de amor. Ave María Purísima, San José, esposo de la Virgen, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan una buena jornada, que el Señor los bendiga.